permites escuchar enseñanza que edifica nuestras vidas y que nos permitirá también sumarnos al avance de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque si bien sabemos que tú anhelas y deseas que en todo estemos preparados y capacitados, tú también nos das las herramientas y los recursos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, ¿quién de ustedes ubica de qué estuvimos hablando hace 8 días? A ver, para quienes no pudieron estar y ponernos un poquito en sintonía. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de conectarnos con las personas correctas. Seguimos viendo Josué y de tarea nos dejaste leer Josué 10 para poder tener ese comparativo que hemos estado analizando con respecto a las instrucciones que el Señor le ha dado a Josué. Sí, así es. Así es, así es. Bueno, precisamente estuvimos hablando de este tema, de cuando Josué meten a los 5 reyes, ¿recuerdan? A la cueva. Dicen en Josué 10:23, para poner en contexto de lo que veníamos hablando, ¿sí? Dice, bueno, en el 10:22 dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Ajá. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jamut y de Laquis y de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos, y Josué les dijo, no teman, ni os atemoricen, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelean. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche, ¿ok? Entonces, yo les... ¿Mande? Ah, pensé que me estaban hablando. Bien, entonces, de ahí que yo les leía que precisamente el tema de las victorias de Josué son una representación o son una, pues sí, al final sabemos que Josué es una sombra y tipo de Jesús, pero este es un evento muy, muy significativo y muy profético para el día de hoy como iglesia, ¿sí? Estas batallas, recuerdan que cada ciudad tiene un significado, un nombre en particular, ¿sí? Y que estos reyes fueron derrotados y nos dan el ejemplo de aquellas áreas en nuestra alma que deben de ser entregadas, de las cuales el Señor ya nos ha dado la victoria, ¿ok? Y que el madero al final representa la obediencia a Cristo, ¿sí? El madero representa la obediencia. Entonces, áreas de nuestra vida que deben de ser entregadas, rendidas. Ajá. Hablamos acerca, a ver, ustedes ayúdenme a hacer el recordatorio. Hablamos acerca del doble ánimo, hablamos acerca de el espíritu de pobreza, ser personas problemáticas, o sea, siempre estar generando problemas, eso no es normal. De la autojustificación también. Y así es, y la autojustificación, ¿ok? Entonces, veíamos que Adonisedec es ese rey de justicia, pero de justicia de orgullo propio, ¿sí? De yo me justifico, yo sigo haciendo lo que quiero. De hecho, eso significa Adonisedec, el rey de justicia, pero no la justicia de Dios, la justicia humana, ¿sí? Que es cuando yo me autojustifico. Entonces, en el momento en que nosotros no, o sea, el primer paso es recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero en el momento en que empezamos a caminar a la luz de la palabra y empezamos a tener un entendimiento de quiénes somos en Cristo y la posición que tenemos delante de Él, sí, como hijos de Dios y la autoridad en el nombre de Él
y todo lo que implica en sí la obra de redención, ahí en esa revelación es que nosotros vamos a poder realmente avanzar, ¿sí? Y entender en qué consiste la justificación de Cristo en nuestras vidas. Por esa razón yo ya no necesito autojustificarme, yo necesito hacerme responsable, yo necesito enfrentar aquellas áreas de mi vida que sé que a Dios no le agradan y que tienen que ser rendidas, ¿ok? Bien, ahí nos quedamos, ¿ok? Y bueno, dentro de esta enseñanza, yo les habíamos leído, si no me equivoco, 2 Corintios 10, 4 al 5, ¿sí? Donde hablamos acerca de cómo derribar ¿por qué el pie en el cuello de los reyes? Porque es una representación de, al leer 2 Corintios, ¿no? Les decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser cortado o quitado nosotros? El orgullo, ¿sí? Porque el pie en el cuello, o sea, imagínate que alguien te ponga el pie en el cuello, es algo muy, muy tremendo, ¿no? Entonces es una representación de hacer morir el orgullo, ¿ok? ¿De dónde viene la autojustificación? La autojustificación se da porque no quiero reconocer que me equivoqué, no quiero reconocer que no lo sé, no quiero reconocer que necesito ayuda. Entonces recurro a la autojustificación y eso es lo que el Señor no quiere. ¿Por qué? Porque el peligro de la autojustificación es creer que sé más, ¿sí? Creer que sé más y que Dios o que alguien, y eso no es una actitud de humildad. Entonces, ¿dónde tenemos este evangelio? Este ejemplo en el evangelio. Entre más escuchamos el evangelio y aumenta la claridad en la palabra del evangelio, vamos a traer al orgullo a mayor humillación, ¿sí? Entonces, nuestra alma va a estar sometida a la voluntad de Dios, porque ya no creo tener la razón, ya no creo tener todas las respuestas, ¿no? O todo el conocimiento. Es triste cuando yo en una ocasión escuché a alguien un amigo muy querido y que también en su momento fue pastor, y hace muchos años, ¿no? Le decíamos, vente, vamos al Congreso y para que escuches y no sé qué, y de verdad su respuesta fue, es que lo que sea que vayan a decir, yo ya lo sé, o sea, yo ya lo sé. Y fue así de, ¿qué rayos, no? O sea, ¿qué? ¿Cómo que ya lo sabes? Sí, es que no hay nada nuevo. O sea, yo dije, no puede ser, ¿no? Que menosprecies la enseñanza o la palabra, ¿no? Lo digo con tristeza porque hay quienes piensan así, ay, ¿ir para qué? Si siempre dicen lo mismo, ay, ¿ir para qué? ¿Sí? Entonces no hay una búsqueda y no hay humildad en el corazón, ¿ok? Entonces, el Evangelio de Jesucristo revela nuestras vidas revela en nuestras vidas, perdón, la obediencia y la muerte a todo orgullo como resultado, entonces podemos obrar en justicia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el Señor desea? Que actuemos en todo momento en justicia. Bien, ahora, respecto de... Yo les hablé acerca de los pastos frescos, ¿recuerdan? De los pastos verdes. De buscar esta palabra, y si el Señor nos ha provisto de una casa, de una canasta, si el Señor nos ha provisto de una dieta adecuada, pues es ahí de donde debemos de alimentarnos, ¿ok? ¿Por qué? Porque a esos pastos frescos llegarán otras personas que están comiendo también del mismo alimento y que van a nutrirnos y a edificarnos y nosotros a ellos. Entonces, las relaciones dentro del reino de Dios serán importantes. Claro que sí, son muy importantes. Y no estoy diciendo que te apartes del mundo y que cortes con tu familia y que te alejes y no, 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 porque eso sería bueno, aparte de equivocado, Dios no nos pide que rompamos los vínculos, Dios nos pide que establezcamos vínculos de paz y de amor. Sin embargo, va a haber personas que sí van a dejar una huella, ¿ok?
que sí van a dejar una inspiración de parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos guía a toda verdad? ¿Quién nos dice, ahora sí que con quién juntarnos? ¿No? Hay un montón ay, se me fueron, estos versos que son ay, dime con quién andas y te diré quién eres, o el que anda con lobos a aullar aprende. ¿Cómo se llaman? Ay, se me fueron. Dichos. Refranes. Refranes. Ajá. Hay un montón de refranes y son refranes del mundo. ¿Tendrán razón? Claro que tienen razón. O sea, la misma Biblia lo dice. Ajá. Pero el Espíritu Santo, quien es, quien nos enseña la verdad y hace una obra en nosotros, él expresa su verdad de muchas maneras, ¿sí? Y él es como como un ayo, o sea, como nuestro cuidador cuando somos bebés espirituales, ¿sí? Y nos va preparando para poder enfrentar después, cuando venga otro tipo de conocimiento, cuando venga otro tipo de alimento o inclusive engaños del enemigo para saber discernirlos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el tema de el espíritu de verdad, ajá, será el mismo que ese espíritu que nos lleva a vivir la vida cristiana. ¿Se acuerdan que les hablé también acerca de la verdad y de la realidad del espíritu? Ujú. Y de eso se trata, o sea, yo puedo tener el conocimiento de la verdad porque hay un entendimiento de la palabra y el Espíritu Santo nos muestra, pero tiene que haber también una realidad espiritual en mí. O sea, esa verdad se vuelve una práctica, una forma de vida y entonces se vuelve también una realidad en nosotros. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, toda nuestra vida hemos leído Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Lo saben? A ver, ¿quién me lo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ok, ¿en qué momento esa verdad del Espíritu se vuelve una realidad en mí? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué momento eso se vuelve una realidad? Pues cuando me doy cuenta de que mis propios actos no pueden justificarme ante Dios, ¿sí? Tengo que estar consciente de la verdad del Señor para, como dices, en el momento en que a mí me ha pasado, ya van varias veces en que se me hace realidad la palabra de Dios y digo, Dios, gracias, bendito sea tu nombre, ¿no? Ok, entonces fíjense bien, en el momento en que esta verdad se hace realidad en nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a manifestar a ese hijo del que nos habla Juan 3:16. Ajá. Entonces, no solamente es que, bueno, Dios mandó a su hijo para que todos fueran salvos. No, ese hijo hoy vive en mí, ¿sí? Y hoy me guía a la verdad y me ha dado la vida eterna y hoy puedo saber que soy hija de Dios. ¿Quién me dio esa certeza? ¿Quién me dio esa convicción? El Espíritu Santo. Es que no es algo que viene por una imposición, una insistencia humana. No es algo que viene por un convencimiento mental. ¿Ok? Entonces, ¿quién me quita esa certeza? ¿Quién te la quita? ¿Te la ha quitado la necesidad económica? ¿Te la ha quitado alguna enfermedad? ¿Te la ha quitado el pecado? Porque puede ser que de pronto estamos pecando o hemos cometido algún pecado, pero pierdes tu convicción de ser hija de Dios. ¿Quién te puede quitar eso? ¿Sí? Entonces, sí hay un tema que hay que distinguir en esto, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo desea que entendamos este evangelio y las escrituras y que la llevemos a un nivel mayor, ¿sí? O sea, que la palabra sea una realidad de nosotros. Este proceso no termina solamente en conocer la verdad, sino en hacerla realidad, hacerla un rema. Eso significa, ¿ok? ¿Queda claro esto? Uy, espérenme porque se me va a acabar la batería. Uy, espérenme tantito, déjenme conectar mi teléfono. Denme un segundito.
Ay, pensé que estaba conectado y resulta que no. Bueno, a ver, voy a entrar al otro Zoom. Espérenme. Edith, voy a entrar al Zoom del que mandaste, del link, desde mi compu, ¿va? Para que me den por ahí acceso. Espérenme tantito, porque se está descargando mi Sí, teléfono. no te preocupes. Sí. Espérenme. Aquí estoy entrando. Ahí voy. Ok, bueno, me voy a salir del cel, pero ya entro. Ah, listo, ya, ok. Bien, entonces, bueno, entonces, ¿en qué consistiría la labor ahora de nuestra parte? En ocuparnos de seguir profundizando en esta verdad. O sea, si yo no tengo verdad en mí, o sea, la palabra, ajá, el estudio de la palabra, el empezar a profundizar más, ¿qué crees? ¿Cuál realidad? ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad se va a volver las circunstancias de vida que tengo que enfrentar y esas me absorben, me abruman, ¿sí? Me hacen perder el enfoque. Cuando yo tengo que vivir en otra realidad. Mi realidad es la verdad de Dios. Esa tiene que ser mi vida. Sí, vivo en este mundo que está bajo corrupción, enfrentamos circunstancias, enfrentamos escasez, necesidades, enfermedad, todo lo que ustedes quieran, lo que humanamente sucede. Sí, pero esa no es mi realidad. O sea, los médicos pueden decir una cosa, pero esa no es mi realidad. Ajá, ¿sí me explico? De pronto la situación económica puede ser de una manera, pero esa no es mi realidad. Entonces, suena como medio loco, ¿no? Así como que, ay, ¿en serio sí se puede vivir? Bueno, es que en la medida en que nos vamos metiendo en el estudio de la palabra y en que el Espíritu Santo nos va revelando, dices, ok, entonces voy entendiendo de qué se trata. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Ahí viene la siguiente pregunta. Tiene que cambiar mi oración. Mi oración no va a ser en función de la circunstancia, ¿sí? Porque, a ver, estarle pide y pide y pide y pide y pide lo mismo y lo mismo y lo mismo, una semana y otra, a Dios, lo mismo. Bueno, que Dios no, o Dios no oye, o Dios no contesta, o yo ya no me estoy dando cuenta, ¿sí? Pero nuestra oración tiene que cambiar y nuestra oración tiene que ser en función de la realidad espiritual que está sustentada en las verdades espirituales de Dios. ¿Qué tanta verdad hay en mí? Ajá. Bien, entonces, ahora, qué conecta o cuál es el puente? También de eso les hablé la otra vez entre la verdad y la realidad. ¿En qué momento una verdad se vuelve realidad? ¿Cuál es el puente? La obediencia. Si no hay obediencia, no hay realidad. Se queda en teoría, se queda en teología, se queda en conocimiento, se queda en el sermón de todos los domingos. Ajá, pero si yo me quedé con un principio de verdad y le digo, Señor, esto que yo escuché hoy, necesito que me lo muestres, no me está quedando claro y me meto a buscar en la palabra. Por eso a veces de verdad algo tan simple como tomar notas es importante, porque de pronto te brinca algo y dices, a ver, ¿qué dice Dios de esto? ¿Por qué? Y voy a investigar. Ajá. Y ahí es donde empieza uno a inquirir. Entonces necesitamos ser obedientes para que la verdad entonces sí se haga una realidad, ¿ok? Entonces los apóstoles no tenían como tal toda la Biblia escrita, ¿o sí? No, ellos tuvieron el Antiguo Testamento y de esa verdad, de esa herencia también que ellos recibieron espiritual y que se hacía oral y que se hacía escrita, ellos empezaron a vivir en la realidad del Espíritu. Por eso no caduca. La palabra de Dios no caduca porque se vuelve principios de verdad hechos realidad, sin importar el tiempo, la cultura o la persona. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Entonces no caduca. Entonces el impacto que esto va teniendo generación tras generación y tras generación está a la luz de Cristo. Entonces, si yo Cristo está en mí, soy una nueva criatura y me estoy ocupando de buscar la palabra, entonces voy a tener la verdad clara y voy a poder ejecutar. ¿Sí? Entonces, si yo busco a Cristo y que Él se ha manifestado en mi vida, para poder convencer también a otros o para dar a, no convencerlos, porque yo no los voy a convencer, pero sí voy a expresar y voy a dar a conocer a Cristo a través de mi expresión de vida, entonces estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Eso es establecer el reino de Dios. Por eso, si yo todavía batallo, y digo, lo digo yo de mí en mi primera persona, si yo de repente todavía batallo con algunos arranques de molestia o de que de pronto veo que algo es injusto o de repente respondo y brinco, aguas, ojo con eso, ¿sí? Necesito revisar qué tanto de Cristo estoy expresando, porque eso es lo que va a dar al mundo a conocerle. Fíjense, una vez preguntaba, no sé si fue en un congreso de jóvenes o cómo, pero me acuerdo que decía, ¿no? ¿Cómo identificas a una persona, a un mormón, ¿no? Y todos decían, no, pues porque traen aquí su plaquita y sus camisas de manga corta y su corbata. Ok. ¿Y cómo identificas a un testigo de Jehová? No, pues porque traen su Biblia, su sombrilla y perdón, su literatura, su sombrilla y sus faldas largas y van de dos en dos. Ah, ok. ¿Y cómo identificas a un cristiano? Y tú, chanfle, ¿no? Pues no, quién sabe cómo lo identificas, ¿no? Pues lo identificas por sus actos. Ajá, por sus actos. Sí, cuando de pronto haces algo en la calle así que nadie se espera y si hay gente que te dice, oiga, ¿usted es cristiano? No sé si a alguien le ha pasado, pero pasa. ¿Y por qué te dicen eso? ¿Por qué te pueden llegar a preguntar, oye, ¿eres cristiano? Así es que como que eres raro, ¿no? Esa es la característica, como que eres raro, ¿no? A mí, yo recuerdo que en el bachillerato así me decían cuando estudié el diseño, el bachillerato, decían, es que tú eres rara, y yo, pues sí, sí, soy rara. No, no me ofendía, hasta lo tomaba como un halago, ¿no? Ahora sería bullying, pero para mí no era bullying, para mí era hacer notar una diferencia también, ¿no? Y en algún momento caía mal, a muchos sí, sí caía mal, muy mal. ¿Por qué caía mal? Pues porque yo no hacía lo que ellos y eso les incomodaba, ¿no? Entonces, ese es el asunto, o sea, ¿cuánto estamos incomodando, cuánto estamos trastornando el lugar donde nos encontramos o cedemos para llevar la fiesta en paz? Nos mimetizamos, nos hacemos uno con el entorno para que no nos molesten. Cuando expresar a Cristo no tendría que ser una molestia. Al contrario. Entonces, toda esta verdad que en algún momento ha sido sembrada en nuestro espíritu necesita volverse una realidad. ¿Sí? ¿Qué sucede? Precisamente cuando identificamos algunos aspectos de nuestra vida que no están siendo de testimonio, lo primero, necesitamos llevarlos en oración. ¿Sí? Solamente, bueno, no solamente, primeramente a quien debemos de confesar nuestros pecados es al Señor. No solamente a Él, porque yo les he hablado y hablábamos la vez pasada de la conciencia limpia, ¿se acuerdan? Que ese es un mecanismo también que Dios nos ha dado para mantenernos en rectitud y ser perfeccionados, la conciencia limpia. Entregar cuentas, confesarnos unos a otros nuestros pecados, eso dice la palabra. No vamos a ser juzgados, claro, si estamos en un ámbito de amor. Si estamos en un lugar donde está lleno de condenación, pues bueno, ahí va a haber muchos dedos señaladores, ¿no? Pero Cristo no nos condena. Entonces, es aquí donde entonces nosotros, cuando estas verdades se vuelven una realidad, viene un siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que vamos a empezar es cuando la sabiduría y la inteligencia del cielo, del reino de Dios, gobiernan nuestras mentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale de nuestras bocas? Palabras de sabiduría, palabras inteligentes. Podemos dar consejo, podemos exhortar. Pero si eso no es una realidad, a ver, por eso les hablaba que hay grados, ¿sí? Y no grados porque
unas personas sean mayores a otras, no, pero sí hay quienes buscan más y quienes van a inquirir más y quienes van a practicar más y quienes van a rendir más y quienes van a obedecer más. ¿Y qué crees? Que la consecuencia de eso va a ser adquirir inteligencia y sabiduría del cielo. ¿Quién no quiere ser sabia e inteligente? ¿Quién? Todas. Yo deseo, y una de las cosas que yo más en mi vida y que de las que tengo memoria desde muy pequeña que le he pedido al Señor, es que Él me pueda dar sabiduría. Pero para que Él nos dé sabiduría, hay que morir. Hay que morir a muchas cosas que uno creería que uno tiene la razón, o que deben de ser de una manera, o que así nos educaron, o que así las vimos. Sí, es más, o inclusive que nosotros mismos nos equivocamos y no las queremos aceptar, ¿no? Entonces, por eso tiene que morir esta parte de la autojustificación. Entonces, las naciones de la tierra jamás van a poder ignorar a personas sabias e inteligentes del reino. Resaltan, brillan, eh, traen luz a sus casas. Ahora, oye, pero yo estoy toda la vida aquí en mi casa y estoy solamente dedicada a tu familia. Pues nada más, no es cualquier cosa. Tú estás siendo de influencia para la vida de tus generaciones y tú vas a marcar la diferencia en tus generaciones. Y estás dejando una herencia y no solo eso, un legado. Tenemos la responsabilidad de dejar un legado, ¿ok? Entonces, si ya nos quedó claro, voy a hacer retomar este ejemplo. Cuando Israel tomó Jericó, trató con el doble ánimo. Cuando tuvo la victoria después de la derrota de ahí, lidió con las ruinas del corazón. ¿Recuerdan? ¿Quién construye sobre ruinas empobrecidas y de esclavitud? Nadie. Ajá. Entonces tuvo que lidiar con las ruinas. Ajá. Y cuando conquistó Jerusalén, el pueblo entonces obtuvo autoridad sobre la autojustificación. Ajá. Eso es lo que venimos estudiando y esa correlación venimos haciendo. ¿Sale? ¿Y de qué se tuvo que guardar el pueblo? ¿Recuerdan esa palabra rara que empezaba con A? ¿No la recuerdan? Del anatema. ¿Qué era el anatema? Que es cuando el pueblo, cuando algunos se quedan con cosas del botín de la ciudad conquistada, ¿no? Cuando Dios les dice, tienen que entregar la ofrenda y tienen que entregarlo todo, porque Él sí sabe en qué consiste la ofrenda que le tengo que entregar. Él sí lo sabe. Pero si yo reservo y si yo guardo cosas y áreas de mi vida que no le quiero entregar, entonces estoy cometiendo una idolatría. ¿Sí? Y ahí es donde Dios no puede prosperar. Ahí hay una ley. Miren, nadie puede cambiar esa ley. Dios jamás va a ceder su gobierno y jamás va a ceder su autoridad y su gloria. ¿Ok? Entonces, si nosotros preferimos guardarnos y reservarnos cosas de nuestra vida donde no permitimos que Dios obre, Dios no puede prosperar. No puede prosperar. Y lo peor de todo es que, y sucedió, quedaron contaminados. Todos cometieron, por uno, todos cometieron anatema. Qué tremendo, ¿no? O sea, al final la paga del pecado es muerte, ¿no? Y Dios en ese momento, Él medía con la misma ley, con la misma regla para todos, ¿no? Y hasta que no fueron limpiados y no entregaron todo y se purificaron, entonces Dios le dio la siguiente victoria. Pues muchas veces nosotros nos estamos quejando, estamos reclamando, le estamos pidiendo a Dios cosas que han sido un anatema en nuestra vida, a las cuales nos hemos aferrado a causa de la autojustificación y que la seguimos guardando, ¿sí? Entonces, el tema de la conciencia limpia nos va a permitir sacar a la luz, entregar, ponernos a cuentas y soltar el anatema. O sea, el no idolatrar áreas de nuestra vida que nosotros creemos tener la razón. ¿Ok? Y les estuve hablando acerca del perdón. ¿Recuerdan? Bien. Bueno, vamos a ver ahora el tema de Hebrón. Recuerdan que hace 8 días les dije, viene la siguiente ciudad. Esa fue otra conquista del pueblo de Israel. Y Hebrón significa montaña humana. ¿Ok? Que entonces esa montaña humana deberá ser tratada por el espíritu también. ¿Ok? Pero ¿a qué se refiere? ¿A las personas humanos, a los que me hacen la vida pesada, o se estará refiriendo a mí mismo? A mí misma. ¿Sí? A ver, ahí tenemos que poner atención. Entonces, fíjense bien, en Josué 10:36, vamos avanzando. 10:36 dice, subió luego Josué
y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. ¿Ok? Entonces, Hebrón es bueno, muchísimos sermones y predicaciones hay acerca de Hebrón, ¿no? No es un nombre desconocido para nosotros. Se enseña muchísimo acerca de Hebrón, ¿ok? ¿Por qué? Porque Hebrón significaba riqueza en ella, o sea, era una ciudad donde había riquezas, ¿ok? Si nosotros no sabemos definir lo que representa Hebrón en cuanto al paralelismo que venimos haciendo, ¿sí? Nosotros no vamos a poder avanzar en la fe, en estos, vamos a decirlo así, en estos comienzos de nuestra fe. Debemos entender, ¿sí? Y poder enseñar acerca de esta verdad que pudo haber sido, bueno, una victoria más, un hecho totalmente histórico, pero que a lo mejor no se ha ¿cómo les diré? Profundizado más todavía en ello. Sí, entonces, fíjense bien, ¿cuál es nuestra riqueza? ¿En qué consiste nuestra riqueza? O sea, ahí en Hebrón la riqueza era material, sí, pero ¿cuál es nuestra riqueza para nosotros como hijos de Dios? ¿Quién es la riqueza? Más bien. Cristo, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos vivir en la realidad de las riquezas de Cristo, de la riqueza de Cristo. O sea, no de las cosas, ¿ok? No de lo que hoy el mundo maneja, sino de que Cristo es nuestra riqueza. Entonces, esto es lo que el Evangelio nos va a permitir profundizar, ¿ok? Entonces, Dios quiso llevar a Israel a Hebrón, ¿sí? Porque sabía que todos nosotros íbamos a tener que resolver el doble ánimo, la autojustificación, el espíritu de escasez y de miseria, los temores y los miedos, pero los apóstoles, ¿sí? Sabían eh, que Hebrón no era en sí Hebrón, sino Hebrón era el lugar en el que yo me asocio. Es una habitación espiritual, es un lugar donde se puede estar o permanecer, ¿sí? A ver, ahorita les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes alguna vez hizo una sociedad o una asociación con alguien y no le fue bien? O a Sí, ver, yo. alce la mano de alguien que le haya ido bien con eso. ¿Hay algún caso de éxito aquí de esos? Porque son bien raros. Créanmelo. Es bien difícil ese tema de las sociedades, ¿sí? Bueno, todos, me atrevo a decir, de manera personal o de alguien cercano, hemos visto que no fue muy buena idea, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que en nuestra alma tenemos ese elemento como de asociación, o sea, como que nos gusta meternos en temas, ¿no? Con la gente. Ajá. Pero en los términos bíblicos, nosotros necesitamos identificar que todos tenemos un Hebrón, un lugar de asociación, ¿sí? Pero a lo mejor, a ver, me estoy adelantando un poquito, ¿no será que esa forma de pensar o de hacer tenga que ser también redimida? Así como el doble ánimo, todos hemos tenido doble ánimo. Todos en algún momento hemos pensado con pobreza o actuado en escasez, ¿no? Todos hemos salido de ahí. Bueno, Hebrón no es la excepción, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Ahí les va. Y no es que sea malo en sí el buscar asociarnos, porque al final somos seres humanos que necesitamos de convivir, ¿sí? Somos comunitarios, ¿no? Sí, no somos solitarios, aunque unos digan, ay, no, yo disfruto la soledad, y perdón, pero la soledad no viene de Dios, ¿sí? Una cosa es que disfrutes un rato estar solito y otra cosa es que quieras ser una persona solitaria. Y la persona solitaria, ahora nos compartió un día en un testimonio, ¿no? Es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y eso
va totalmente en contra de lo que es ser cristiano. Entonces, ser cristiano no solamente es parecerme a Cristo, sino tener la capacidad también de relacionarme correctamente con otros cristianos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que todos tenemos ese deseo y esa tendencia. ¿Para qué creen que son las congregaciones? ¿Para ir a chismear? No, ¿verdad? Las congregaciones son para que en un mismo sentir nos podamos reunir y en un mismo acuerdo pues podamos alabar y podamos escuchar la palabra y también convivir, saludarnos. A quién no le... Yo creo que una de las cosas que más valoramos ahora en la pandemia es, después de la pandemia, fue habernos reunido nuevamente. Yo lo valoré mucho. ¿Y saben qué? Costó un trabajo. De verdad, nos llevó un año que la gente, es más, me atrevo a decir que hasta un poquito más, que la gente volviera a la congregación. ¿Por qué? Porque después de 2 años de no reunirnos, ya teníamos otros hábitos, ya teníamos otras dinámicas, ya aprovechábamos los domingos de otra manera, ¿no? Pero ¿qué creen? Que sí fuimos llamados a vivir en comunidad y de esa no nos podemos zafar tan fácil. Entonces, nuestra vida, de acuerdo al diseño y al plan de Dios eterno, no fuimos diseñados para la soledad, ¿sí? Imagínense que Dios mismo, en su corazón de padre, anheló y deseó tener hijos. Si ya tenía ángeles, si ya tenía a Jesucristo, ¿qué necesidad? Es que ese es el diseño. Ajá. No estar solos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando vio a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. ¿Sí recuerdan? ¿Ok? A su compañera, Bueno, sí. entonces, estar solo es, o sea, solo en soledad o buscar esa soledad es no tener la capacidad de asociación, ¿sí? Inclusive psicológicamente es una enfermedad, es una patología, ¿no? Hay un diagnóstico con el cual nosotros hemos tenido que lidiar en la escuela que es disocial. O sea, es alguien que ya tiene un diagnóstico clínico que no es capaz de relacionarse socialmente y es un impedimento, es como una discapacidad y puede ser muy severa, ¿ok? Yo tuve a un alumno que tenía un grado disocial severo y era una cosa terrible lidiar con él, era muy difícil de manejar. O sea, imagínense un ser humano que no puede relacionarse absolutamente con nadie y no puede tener cerca absolutamente a nadie. ¿Cómo? No se puede. Ajá. Entonces, una cosa es, bueno, buscar estar solitos y ya un rato, pero Dios nos diseñó para tener vínculos, ¿ok? Sabemos esta verdad, la entendemos, pero ¿qué creen? Hay que practicarla, hay que aprender a vivir y a saber estar cerca de las personas correctas, ¿ok? Que es así la lección que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe en esa comunión? A ver, es pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes que se fortalece la fe en esta comunión? ¿Alguien que dé un Pues ejemplo? estando unidos en el vínculo del amor justamente, ¿no? Los hermanos, en la congre, ¿no? Pues sí, y estar unidos en el vínculo es aprendernos a tolerar, no estar esperando del otro algo que no es. Respetar a las personas, cómo son, cómo se expresan, cómo hablan, ¿sí? O sea, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de paciencia, de compasión, estamos hablando de ayuda mutua. Ajá, estamos hablando también de saber exhortarnos en amor unos a otros, no poniéndonos nosotros como ejemplo, ¿sí? Sino siendo ejemplo, sin necesidad de entonces, esta parte es algo muy activo de nuestra alma, ¿ok? Tendemos a buscar asociaciones y también asociaciones incorrectas. Puede ser que seamos personas que buscamos alianzas. Sí, para la mentira. Alianzas para hablar mal de otros, para murmurar. Eso es terrible, ¿no? Y la palabra habla mucho acerca de esto. Entonces, como cristianos debemos de tener clara cuál es nuestra asignación. Vámonos a Romanos 8:26. Ahí nos va a quedar todavía más clarito.
Romanos 8:26. Dice lo siguiente. Espérenme. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Cuando nosotros leemos esto, vamos a seguir avanzando. Miren, en las relaciones personales a veces no vamos a saber cómo tratar a las personas. A veces ni nosotras mismas nos entendemos. Pero en la oración, que es lo que venimos tratando desde el inicio, la oración como un órgano, ¿sí? Para las victorias espirituales. Cuando nosotros, a ver, si estamos en una familia en Cristo y cada 8 días vamos a tener al mismo hermano, a la misma hermanita. Si tenemos a nuestra familia consanguínea, sé que no es fácil, pero la mejor manera de empezar a trabajar las relaciones interpersonales es en la oración. Miren, ¿por qué Jesús le da la instrucción a sus discípulos de que oren por sus enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué no les digo? Bueno, sí, amen a sus enemigos, ¿sí? Porque en la oración es donde nosotros empezamos a ser sensibilizados. Y el asunto de la enemistad, el asunto del enojo, de la falta de perdón hacia alguien, no se resuelve cuando el otro cambia. Se resuelve cuando Dios empieza a tratar conmigo misma. ¿Sí? Oye, Señor, pero pues si la bronca es la persona que tú deberías de ver y que es así, sí, Dios sí sabe cómo es la otra persona. Ajá. Pero ¿qué creen? Que ahí es donde viene la prueba. Ahí es donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, sí necesitamos poner atención en esto. ¿En qué consiste este vínculo? ¿Ok? Primeramente, en poner delante del Señor aquellas relaciones. Es más, si tú sabes que te estás relacionando con alguien con quien no deberías, también. Señor, ¿es tu voluntad que me relacione con esta persona? A ver, tú y yo sabemos, a la luz de la verdad de Dios, si es correcto o no. ¿Sí? Ahora, no nos vamos a autojustificar. Dejemos que el Espíritu Santo nos diga, ¿sabes qué? Sí, o sabes qué, no, y no es no, ¿ok? Bien, entonces, ¿para qué cómo es que esto sucede? Primeramente hay que entender lo siguiente. ¿Cómo funciona esto del Espíritu en este aspecto de las relaciones interpersonales? Número 1, el Espíritu Santo intercede por mí delante del Padre. O sea, yo tengo un intercesor, alguien que pide por mí, ¿ok? Y esto es una realidad. ¿Sale? Bueno, y el Espíritu Santo no se equivoca en cómo pide por nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora, ahí es donde entra esta parte. ¿Cómo voy a saber cómo relacionarme con las personas correctas? A través de la oración también. ¿Sí? Las asociaciones, será importante orar para ver si me voy a asociar o me voy a meter en un negocio, ¿no? Por supuesto, es más, yo te diría, ni tan siquiera puedes tomar una decisión si antes no lo pones delante de Dios, ¿eh? No, y tiene que ser bajo los mismos códigos y los mismos términos. Yo no me puedo asociar con una persona que yo sé que comete actos deshonestos, aunque el negocio parezca muy próspero. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer asociaciones con personas inconversas, que no tienen el mismo código espiritual que yo. Oye, pero es que el negocio está bueno. Pues sí, pero hay que poner atención, ¿sí? Y normalmente esas asociaciones, pues, no funcionan, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con esto. ¿De qué se trataba entonces Hebrón? Vamos a ver. Hebrón, de acuerdo a la Biblia y a lo que Dios les dijo, era que tenían que tomar esta tierra que tenía que ver con el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿No? Si se fijan en la Biblia, ¿por qué relaciona el tema del tesoro con el corazón? Hebrón significa como un encantamiento, porque, bueno, fue puesto por Dios en nosotros este corazón, este deseo, sí, pero puede ser como un encantamiento.
como algo que nos fascina. Por eso estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de riquezas, estamos hablando de asociaciones con personas. ¿Dónde se encandila nuestra vida? ¿Dónde sucede eso? En el corazón. Miren, les aseguro que si pasara más por nuestra mente, sería más difícil hasta equivocarse, ¿sí? Entonces, hay cosas que pueden parecer maravillosas y fabulosas, pero después nos defraudan, ¿sí? Ahí actúa el Lebrón de nuestra alma. Cuando tenemos una explicación, entonces, perdón, cuando no tuvimos una explicación, entonces decimos, ay, no, es que fue el diablo, ¿sí? Fue el diablo, pero no fue el diablo, es que yo no tomé una decisión correcta, me dejé llevar, me gustó, me pareció agradable la persona, el negocio, la asociación, la relación. ¿Sí me explico? Y después, ¿qué sucede? Tómala, que no era por ahí, ¿sí? Nos decepciona porque esa parte de nuestra vida no fue llevada a la cruz ni crucificada en sabiduría. Sí, entonces Hebrón es unir, hacer alianza en todos los órdenes de nuestra vida. Y sí, ¿qué crees? Siempre vamos a estar con alianzas, siempre vamos a estar con alianzas. Debemos de ser bien sabias, porque miren, si hay algo que puede afectar nuestra vida, es esto, porque es nuestro propio corazón. Pues si algo, ¿por qué dice la palabra de toda cosa guardada? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque nos toma, ¿sí? Así nos agarra descuidadas. Entonces, cuando el Espíritu Santo te pone en alerta, haz caso, haz caso. Y no, miren, tuve últimamente 2 experiencias y de verdad se los digo, en serio parecían buenas para el proyecto de Multiforma, ¿sí? Y llegó una oferta muy buena de Colombia y luego llegó otra oferta de otro país, ¿sí? Para asociarnos y hacer crecer el proyecto y la plataforma. Y la verdad es que sí nos vendría bien, ¿sí? Porque Multiforma todavía no es autosustentable al 100%, ¿sí? Pero ¿qué creen? Cuando yo hablé con esta persona, le dije, ok, a ver, muéstrame, quiero ver qué es lo que tú haces, cómo lo haces, qué alcance has tenido, sobre qué lo estás sustentando, de qué se trata. Yo necesito ver y necesito aclarar, no me queda claro. Bueno, pues ¿qué creen? No y no y nunca me mostró nada, nunca me supo explicar con claridad, ni tan siquiera me dio acceso a su propio proyecto. Y dije, no. Y parecía muy bueno, ¿eh? Todo lo que esta persona nos proponía, de verdad parecía muy bueno, pero había algo que no, y no, y no, y no. Y varias veces el Señor no nos ha permitido que otras personas se involucren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber una afinidad. ¿En qué? En la asignación que Dios nos ha dado, porque es un propósito eterno. Entonces, cuando yo tengo de por medio vidas eternas, que pueden ser mis propios hijos, mis nietos, mis alumnos, mis congregantes, inclusive mi familia, yo debo de tener cuidado con quién me estoy asociando o con quién pienso asociarme. Y si el espíritu no te da paz, déjalo. ¿Por qué crees que nos está alertando? ¿Sí? ¿Por qué te da fiebre? Porque hay un mecanismo de defensa que se accionó, te está anticipando de algo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, ¿ok? Entonces, si nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu de verdad para vivir en esta realidad, pues no vamos a errar, ¿ok? Eh, bueno, ¿se acuerdan de Abraham y de Sara? Si buscamos allá en la concordancia, también menciona a Hebrón. Ajá, no sé si ustedes recuerden, pero en Hebrón es donde Abraham entierra a Sara. Compra una cueva en esta montaña y la entierra ahí. Y no era cualquier lugar. Hebrón no era cualquier lugar donde fue enterrada Sara. ¿Sí? Ahí fueron también enterrados muchos gobernantes de Israel. Sí, entonces la elección de este lugar
no era una cuestión solamente simbólica, ¿no? Sino que era un nivel de verdad que se maneja en la mente. O sea, si yo puedo ser una buena administradora de mi Hebrón, o sea, de mi corazón, de mi esencia, de esta capacidad que Dios me ha dado para relacionarme con las personas, de verdad lo estoy manejando bien, ¿sí? Pero necesito rendirle al Señor. Si yo tengo un desorden en esta área de mi vida, porque sigo teniendo relación con personas que no son personas afines a la voluntad de Dios, o inclusive personas que muchas veces me presionan a ir en contra de Dios, o estoy haciendo asociaciones económicas con personas o recursos indebidos, aguas, aguas. A lo mejor hasta lo ignoro, a lo mejor hasta ni lo sé. Bueno, hay que orar y decirle, Señor, muéstrame. Señor, saca a la luz. Habla tu verdad. Necesito saber de esta persona o de estas personas. ¿Debo de seguir ahí o no? En serio es importante, hermanos. Muy importante. Hay códigos que nosotros debemos detectar en nuestras vidas. Miren, les voy a platicar un testimonio. Desde que yo me casé, el tema de los autos, de los carros, siempre ha sido que o nos los regalan o nosotros los regalamos. Yo nunca había comprado un auto de agencia y tuvimos dos experiencias donde en una nos robaron un carro nuevo que se estaba pagando, ¿sí? Y la verdad es que sí fue una experiencia y una gran lección de vida. Cuando nos robaron ese carro, no es que nosotros lo hubiéramos comprado, sino que nosotros nos pusimos en el financiamiento como fiadores. Y pues, ¿qué creen? Que ya la persona que estaba, pues se quedó sin trabajo, ya no lo pudo pagar y entonces nosotros tuvimos que quedar con la deuda y obvio quedamos con el auto. Bueno, pues, ¿qué creen? Nos lo robaron, ¿sí? En la puerta de mi casa. Y todo porque mi vecino no quiso quitar su carro de mi entrada y tuvimos que dejarlo afuera en la calle y ese día se lo robaron. Entonces, de momento, pues sí, no, bueno, la denuncia y da, ahora sí que el argüende, pero yo no me quedo con el argüende. Sí, yo le pregunté, Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y a nosotros nunca nos habían robado ni un chicle, o sea, ¿por qué nos robaron el carro? Yo quiero saber en qué momento Satanás tuvo autoridad de hacer esto, ¿sí? ¿Y qué creen que me contestó el Señor? Siempre les digo, ¿no? Que el Señor me contesta como en acertijo, para seguirle pensando. Y me dijo, porque cambiaron el código. Y yo, ah, ¿cuál código? ¿Sí? Así me dijo, porque cambiaron el código. Y ya entonces yo dije, Dios, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Cuál código? ¿Qué cambié? Y entonces, ¿qué creen? Empezamos a hacer una recapitulación de cómo es que nosotros siempre habíamos adquirido los autos. Y los autos hasta ese momento habían sido o regalados o que nosotros los regalábamos o intercambiados, ¿sí? Pero siempre como en esta idea de ser justos y de ser agradecidos o de alguien que fue agradecido y nos dio y viceversa, ¿no? Así cambiamos el código. ¿Cuál fue el cambio del código? Que me hice de una deuda que no me correspondía. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Es maldición. Si nosotros tenemos deudas, es maldición. Así de feo. ¿Sí? Así de feo. Pues cambiamos el código. Entonces tuvimos que seguir pagando el auto durante 6 meses porque la agencia no nos respondía el cobro del seguro. No, que me acuerdo que hasta Carito estaba chiquilla y me decía, eso fue hace 8 años, me decía, ¿cómo, mamá? ¿Entonces le estás pagando el carro al que te lo robó? Y yo, sí, ¿sí? Y de ahí, ¿qué creen? Cuando ya nos bonifica el seguro, el señor le dice, Alex, le vas a dar el dinero a la persona que no directamente, pero sí tuvo que ver, que te endeudaste con el que te mandó el carro. Uy, nosotros súper endeudados porque esos 6 meses tuvimos que pedir prestado para seguir pagando las mensualidades para que el auto siguiera el seguro vigente y que nos pudieran reponer. ¿Sí me explico?
¿En qué momento se volvió un embrollo eso? ¿En qué momento yo me tuve que hacer de una deuda? Doble, doble, ¿sí? Rompí el código. Entonces, si nosotros no identificamos los códigos en las asociaciones que estamos haciendo o en las cosas que estamos adquiriendo, ojo con eso. Ajá. Bueno, siguiente prueba. Nos regalaron una Suburban, ¿sí? Ya viejita, pero buenísima, ¿sí? Y en uno de los viajes que hicimos de esa época, que fue el último, se desvieló y se quedó guardada en casa de un amigo allá en Tecámac, ¿no? Entonces Alex decide ir por ella, la trae en grúa, dice, bueno, pues vamos a repararla, porque ahora que empezamos con los viajes de misiones, allá, ahora en el lugar secreto hace 8 años, la vamos a necesitar y se va a usar para el tema ministerial. Pues bueno, pues a meterle ya no sé qué, ya no sé cuánto, queda la camioneta buenísima, la empezamos a usar y ¿qué creen que sucedió? Semanas y semanas, hay que buscar un lugar donde guardarla, hay que buscar una pensión, hay que buscar y hay que, porque ya habíamos tenido la experiencia del otro auto. Pues ¿qué creen que sucedió? Que no la robaron afuera de la casa. Dije, no, a ver, ¿qué no habíamos aprendido ya la lección, señor? A ver, esta fue regalada, o sea, no rompimos el código. Pero miren, esa ya no me tocó a mí, la jalada de orejas fue para Alex y se la di el señor, porque yo ya ni le quise decir, te dije, porque la que estaba duro y duro y duro y duro de buscar un lugar y buscar un lugar había sido yo, ¿sí? Y pues, ¿cuál fue la lección? ¿Cuál fue la moraleja? La desidia. ¿Sí? Gran lección. No podemos hacer decida de las cosas, dejándolas ahí. Son cosas materiales, no importan. Pues no, no importan porque no se atesoran, pero sí importan cuando te están funcionando para la labor que estás haciendo, ¿sí? Y que no la roben. Y de ahí dijimos, no nos va a volver a suceder. O la compramos, o nos la regalan, o lo regalamos y no vamos a hacer desidia. Señor, necesitamos una casa con estacionamiento, ¿sí? No volvemos a dejar los carros en la calle así, desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo sí tenemos que identificar esas cosas? Tercer round, después de esta camioneta, nos empiezan, oigan, necesitamos una camioneta, ya saben, la presión, ¿no? Ahí que, oigan, los viajes y deberían de tener una camioneta. Pues sí, hermanos, pero pues hay que hacer la cooperacha, ¿no? Digo, porque al final la camioneta tiene titular, ¿sí? Y no van a ser todos, va a ser uno, ¿verdad? Y pues, ¿quién se tiene que hacer responsable de las tenencias y de todo? Pues el dueño, ¿no? Y aquí, ¿quién va a ser el dueño? Entonces, pues obvio, nosotros, ¿no? Como encargados. ¿Y qué creen? En una de esas, mi hermana Pris me presta su camioneta cuando ella todavía estaba acá y yo aprovechaba un día para ir a hacer todos los pagos, compraba todos los insumos de la congre y bueno, ese día yo nomás le pedía su camioneta y bye. Me apuraba antes de salir los niños de la escuela y ese día que iba yo manejando su camioneta, así, pum, de repente el señor me dice, te voy a dar un carro. Así me dijo. Y yo, señor, yo no necesito un carro. Yo necesito una camioneta. ¿Por qué me quieres dar un carro? ¿No? Y el señor me dice, tal persona te va a dar un carro. Y yo, señor, yo necesito una camioneta. O sea, dile a la persona que me dé una camioneta, no un carro. Además, dile tú. O sea, ¿cómo yo le voy a ir a decir, oye, Dios me dijo que me vas a regalar un carro? Me va a mandar por allá lejos, ¿no? Bueno. Ahí quedó. Yo no le platicé a nadie, ni tan siquiera a Alex, a nadie, a nadie. Yo me lo guardé en mi corazón y dije, bueno, a ver, señor, si tú dices que fulana, un carro, está bien. Bueno, no sé cómo ni para qué, pero bueno, está bien, ¿no? Me voy a poner mis moños. Y entonces una persona empieza a decirle, oye, vi una camioneta, una Suburban, vi una camioneta en tal lugar, en un lote, vi una, ya 3, 4 veces, así de, ay, Dios. Ven a verla. Y Ale, no, porque no tengo el dinero. No, ven a verla. No, y que vengas porque ya di un adelanto. ¿Cómo? O sea, ya nos embarcaste y ni nos preguntaste, ¿no? Y entonces llega Alex al lote, ve la camioneta que era la Suburban verde que trajimos mucho tiempo y le dice esta persona, dejé mi carro a cuenta.
Y entonces Alex me habla y me dice, oye, Eri, porque ese tipo de cosas pues siempre sí nos preguntamos, ¿no? O sea, oye, está pasando esto, ¿qué onda? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? O sea, no nos manejamos solos, ni él, ni yo, ¿no? Y me dice, oye, Eri, me estaba diciendo esta persona que acaba de dejar su carro en pago de la camioneta. Está, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces yo le dije, tal día el Señor me dijo el nombre de esa persona que nos iba a dar un auto, pero era de esa manera. Ah, ¿verdad? Dios es muy, muy inteligente. Acéptaselo. Y me dijo, ¿en serio? Porque yo habría sido una persona que le dijera, no, o sea, no, ¿cómo crees? Y no, ¿sí? Le dije, acéptaselo, porque esa persona está oyendo la voz de Dios, porque a mí Dios ya me había dicho de esa persona, ¿no? Y entonces esa persona le dice, ya nada más te faltan 10,000 pesos. Y así le de, Dios, no tengo los 10,000 pesos, ¿no? Entonces me dice Ale, oye, unas semanas antes, digo, les estoy platicando esto para testimonio y para fortalecer su fe, ¿ok? No estoy platicándoles mis anécdotas de vida. Quiero terminar con algo en esto. Unas semanas antes nos habían llamado y nos dijeron, vayan a buscar a tal persona al aeropuerto. Nosotros no conocemos a esa persona. Fuimos, así que a ciegas, nomás con lo que nos dijeron, y esa persona nos dio un sobre y nos dijo, un pastor de Colombia que ni los conoce, ni sabe de ustedes, pero el Señor le dijo que había una familia ministerial en México, en tal lugar, que tenía que enviar este sobre. Es para ustedes. Así, ¿sí? Entonces, ese sobre ni tan siquiera lo habíamos abierto. Y en eso Alex me dice, oye, ¿puedes ver cuánto hay en el sobre? Y yo, ok, yo el sobre, ok, abro y eran 9,800 pesos. Faltaban 200 pesos. Y le dije, bueno, pues pon 200, ¿no? Eso te va a costar tu camioneta. 200 pesos. Eso costó esa camioneta. ¿Sí me explicó? Entonces, esa camioneta se vendió ahora y nos permitió comprar la blanca, que es la que traemos ahorita de arriba abajo. Sí, entonces, ¿a qué voy? Hay códigos. No seamos olvidadizos de la palabra. No nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hagamos memoria, anotemos las cosas importantes y relevantes, anotemos las lecciones que también el Señor nos ha dado para que no nos vuelvan a suceder y seamos calificados. ¿Cómo vamos a ser obreros calificados si ni tan siquiera hacemos un repaso de las lecciones anteriores y cuando viene la prueba no somos capaces de recordar? ¿Sí me explico? Entonces, una verdad espiritual de que Dios iba a estar con nosotros, de que Dios nos iba a proveer las cosas, de que no nos íbamos a afanar, se vuelve una realidad también en el momento en que yo voy entendiendo estos códigos. Y otra cosa, que el Señor pone en balanza nuestros corazones. Y estas pruebas a Dios también le dejan ver dónde está nuestro Hebrón. ¿Dónde están nuestros tesoros? ¿Dónde están las cosas que nosotros vamos dándole un valor especial? ¿Sí? Y te puedo hablar de personas, de asociaciones, de pertenencias, de herencias, de cosas, de lo que tú, de ministerio, en algún tiempo lo tuviste, en algún tiempo lo viviste, sí, qué padre, qué bueno, pero no atesores las victorias pasadas, no atesores otros tiempos que ya tuvieron su propósito y se terminaron. Ya, Dios te quiere llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense bien, cuando Caleb le pidió a Josué el monte Hebrón, no solicitaba un símbolo, porque eso también sucedió, sino un nivel de verdad, un nivel de entendimiento. Él veía que si se posesionaba sobre esa montaña, toda su generación iba a estar unida, iba a estar bien. Es decir, que no habría fracaso en las uniones. Y eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. Que todas las personas con las que tengamos uniones sean personas que vengan de Él para edificar a la iglesia, no solamente nuestras vidas, sino a la iglesia, ¿ok? Por esta razón, refirió esperar 40 años. Evidentemente no tenía prisa. Prefirió vivir los 80 años con un Hebrón funcionando en su espíritu
que haber pasado 100 años en un evangelio frustrado, preguntándole o preguntándose si Dios era verdad o no en su vida. Fíjense qué tremendo. O sea, ¿qué preferimos? ¿Seguir atesorando en nuestro Hebrón, nuestras propias victorias y nuestras propias glorias y nuestras propias cosas que creímos que Dios las hizo y no lo son? ¿O mejor construir un Hebrón, un lugar donde Dios pueda habitar y Él sea quien nos dé las victorias? ¿Sí? Por eso debemos de revisar bien. Entonces, en un sentido negativo, Hebrón hace referencia a las uniones en las que se mezclan las naturalezas de las cosas. Ese es el código. Yo no puedo mezclar las cosas que provienen de la naturaleza de Dios con la naturaleza del mundo o con la naturaleza de Satanás. Ajá. Tiene que haber una entrega, tiene que haber una verdadera consagración. ¿Sí? El problema es cuando se mezclan y entonces es cuando Dios dice, cuídate de las mezclas, ¿sí? Y de mezclar el género, o sea, lo divino, lo que es para el propósito de Dios con lo que es del mundo, ¿ok? Entonces, porque ¿a quién servimos? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Y bueno, entonces debemos de cuidarnos de personas que no pertenecen a la naturaleza de Dios y que sí pueden afectar nuestras vidas y nuestros pensamientos. ¿Sí? O sea, una cosa es que yo de pronto veo a alguien que tiene una necesidad y le empiezo a compartir y le doy a conocer a Cristo, pero otra cosa es involucrarme emocionalmente con una persona. ¿Sí? Una cosa es decir, oye, mira, este negocio está bueno, me parece una buena estrategia, pero no me voy a meter necesariamente a asociarme con esa persona. A lo mejor me enseña, me comparte el negocio o yo lo empiezo a hacer por mi cuenta, pero no me estoy... Entonces debemos de tener cuidado con esto. ¿Ok? Entonces no tomen decisiones precipitadas, no se adelanten, oren, pidan consejo, revisen. Miren, les soy bien sincera, siempre cuando vienen con nosotros a preguntarnos este tipo de cosas de las asociaciones, en serio, si no son personas de las cuales tengamos testimonio de una vida íntegra, es bien delicado. Miren, el tema del dinero, específicamente de Mamón, es altamente espiritual y es demoníaco. ¿La riqueza es demoníaca? No, la riqueza no es demoníaca. ¿La provisión es demoníaca? No. Ser productivo tampoco. Pero cuando hay dinerito de por medio, o sea, billetito y monedita, debemos de tener cuidado. ¿De dónde viene? ¿De quién viene? Y hasta dónde saber de cómo fue adquirido. Ojo con eso. Debemos de estar atentos con esto. ¿Sale? Entonces, puede sonar muy bien el negocio, sí, pero si va a afectar a otros, no. En algún momento nos invitaron a participar de un rollo de estos que hoy bien sabemos que son piramidales, ¿no? De que inviertes un dinero y luego ya te regalan, o sea, inviertes 25,000 pesos y de repente ya te dan 150,000 y dices, ah, sí, ¿y de dónde? Tarde o temprano alguien va a salir perdiendo y se va a ver afectado. Cuando esa cadenita ya no continúe, esos últimos ya no van a recibir. Y fue un fraude. Y suena bien llamativo, ¿eh? Y cristianos se meten en ese rollo diciendo que Dios les está prosperando. Eso no es la provisión de Dios. La provisión de Dios viene también con el esfuerzo, con el trabajo, con ser emprendedores, con ser honestos, con sobarse el lomo. O sea, no, las cosas no llegan así. Ahora, a menos que Dios te esté dando un recurso que Él sabe que vas, miren, los recursos Dios nos los da por su amor y misericordia en la medida en que sabemos que vamos a ser capaces de tener y trabajar y administrar. Dios no nos va a dar más para no perdernos. Tampoco Dios quiere que vivamos en la miseria, ¿verdad? Eso tampoco proviene de Él. Pero Él sí quiere que vivamos en lo justo, en lo que necesitamos y en lo que vamos a ser capaces de administrar. ¿Sale? Entonces, ¿quién está en tu Hebrón? ¿Qué está en mi Hebrón? ¿Quiénes están en mi Hebrón?
recuerdos, añoranzas, relaciones pasadas, riquezas económicas. Necesitamos sacar de la cueva a los reyes, ¿sí? Que están ahí queriendo gobernar nuestras vidas y controlarlas. Y decir, Señor, en este Hebrón solamente puede estar Cristo. Y las riquezas espirituales y las lecciones de vida de esos códigos que no debo de olvidar nunca. Nunca, por mi bien, ¿eh? Porque el Señor al final nos hace pasar por la misma prueba hasta que seamos aprobados. Ajá, porque Él nos quiere capaces. Por eso les digo, cuando ya hay un espíritu de revelación, de sabiduría y de inteligencia entre nosotros, quiere decir que hemos hecho una buena labor, que le hemos entregado al Señor y ya podemos dar consejo a otros. Mientras no, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa sería la enseñanza de hoy respecto de Hebrón. Estaría bueno, hay un montón de citas de Hebrón, ver cómo se dieron esos contextos y cuántas veces se menciona Hebrón y cuál fue el propósito de Hebrón. Sí, bueno, claro, todo en un paralelo. Sí, Gina. Sí, lo que pasa es que ahorita me acordé de una situación que tuvimos mi esposo y yo, y ahorita no voy a contarles todo porque ahora sí que es una larga historia, pero fue así muy similar a la que tú contaste, ¿no? Cuando tuviste igual una asociación así como no buena con una persona, el asunto es que al final, digo, ahora sí que al final de la historia, lo que ocurrió fue que yo me había quedado sin dinero, mi esposo se había quedado sin dinero, esta persona que se decía que era no solamente hermano en Cristo, sino se decía que era el pastor de esa iglesia, pues cometió digamos, pues, un error con nosotros en cuanto a que nos pidió dinero, y no nos lo regresó, fue por el asunto de la venta supuestamente un terreno, no estaba regulado el terreno, en fin, ya no, te digo, ya no quiero meterme en esa historia, pero lo que sí te quiero decir es que, bueno, les quiero comentar es que al final, nos quedamos sin dinero, ¿no? Dios, gracias a Dios, de verdad, porque Él ni siquiera fue bueno para decirnos, miren, al menos hay aquí una despensita para ustedes en pago bueno, no en pago, ¿verdad? Porque sí fue una cantidad, una suma grande de dinero, pero al menos que hubiéramos visto la intención de él de querernos ayudar. No recibimos de él ya nada. Él entró en juicio, nosotros estamos seguros que entró en juicio porque resulta que nos enteramos que él falleció en un accidente, y no precisamente nada por nosotros, ¿verdad? Porque ni siquiera nosotros pedimos en ningún momento que Dios lo castigara ni nada, no, jamás, de verdad. En nuestro corazón estuvo, bueno, en el mío no, al principio no, pero después sí lo pude perdonar. En fin, mi esposo ya me había dicho que no, que él ya se había dado por pagado, porque en esa iglesia, digo, bueno, coincidentemente Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo, pero el asunto aquí es que al final, bueno, sucedió eso, y yo me quedé sin dinero, él se quedó sin, y justamente me acuerdo que yo había estado, pues, juntando dinero, ¿no? Porque necesitábamos, en realidad ya no era tanto así un deseo, un anhelo en nuestro corazón de algo material, no, simplemente necesitábamos ya un coche, ¿no? Porque el que teníamos, más bien teníamos dos y ninguno servía bien, ¿no? El chiste es que en algún momento me dice mi esposo, ¿no? Y yo tenía eso en mi corazón, y me dice mi esposo, oye, me dice, ¿qué crees? Porque mi cuñada, bueno, la mayoría de las personas que son mis familiares del parte de mi esposo son cristianos. Y me dice, oye, y obviamente mi cuñada es cristiana, me dice, oye, me dice, se llama Marta, ¿no? Bueno, una de las dos cuñadas. Me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, Marta me está diciendo que si queremos, ella podría sacar un financiamiento para un coche, ¿no? Y yo, ay, le digo, ¿cómo crees? Le digo, pues si ya nos quedamos sin dinero, ¿de dónde? Así como dices tú, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Yo en ese momento no estaba trabajando, mi esposo pues sí trabajaba, pero pues era nada más para las necesidades prioritarias que teníamos, y no teníamos en realidad mucho dinero de más, ¿no? Entonces me dice, hombre, me dice, ella ya sabe, dice, pero me dice que ella va a sacar un financiamiento y que no nos preocupemos,
al principio por las mensualidades ella iba a empezar a pagar, y yo no, le digo, ¿sabes qué? Qué pena, le digo, pero como dices tú, ¿no? Yo decía, no, en cuestiones de dinero, no, y no quiero tener broncas con mi cuñada si llega a pasar algo y nos quiere pedir a lo mejor en determinado momento alguna mensualidad y nosotros no vamos a tener. Yo pensando al futuro, me dice, no, hombre, dice ella que no nos preocupemos, de verdad, que si después no tenemos, ya veremos cómo le hacemos, y ya sería cosa de platicar con ella. Y yo le digo, pues sí, pero ¿sabes qué? Le dije, no, o sea, de entrada, dile que de verdad le agradezco mucho, pero no, o sea, yo no puedo aceptar eso. Y me dice, oye, ¿qué crees? Es que mi cuñada, mi hermana me dice que por favor lo aceptemos porque fue algo que Dios puso en su corazón. Entonces yo así de, ay, o sea, bien padre, bien bonito, porque, o sea, yo dije, y fíjate, ni tan siquiera mi esposo le había dicho que necesitábamos un coche. Yo jamás hablé con mi cuñada y mucho menos para pedirle o decirle que necesitábamos un coche. De verdad, porque hasta yo le dije a mi esposo, oye, qué chistoso, porque yo jamás en ningún momento, es más, le digo, ni he hablado con tu hermano últimamente, le digo, qué chistoso que eso haya puesto Dios en su corazón, pero sí, realmente, pues fue Dios, ¿no? Y me acuerdo que ya al final de lo de los pagos y todo eso, dijo, ay, ya no importa, hombre, ya, casi, yo se los regalo, hombre, ya. Y me quedé, o sea, pues es que en realidad fue un regalo de Dios, ¿no? Claro. Y Dios utilizó a mi cuñada para bendecirnos y finalmente nos regresó lo que aquella persona nos había quitado, ¿no? Pero yo sí lo quería comentar porque digo, es que son unas maneras así, ¿no? Ahora, aquí el gran asunto es que todos en algún momento pues podemos estar expuestos a situaciones así, o inclusive nosotros provocarlas a otros, ¿no? Pero aquí el asunto es cómo nos vamos cómo vamos a identificarlo, ¿sí? Y cómo lo vamos a entregar al Señor. Miren, con el Señor no hay pierde. Cuando se trata de temas legales, de justicia, no sé, de algún tema que hay que recuperar o alguna propiedad, o lo que sea en esas cuestiones, miren, o inclusive cosas más delicadas, ¿sí? Más delicadas de la vida de alguien, de la enfermedad, de la circunstancia de alguien. Siempre he pensado esto, si el Señor es nuestro abogado, si el Señor es nuestro fiador, ¿no? Si Él es la justicia. Entonces, sí hay un momento en donde el Señor nos pide soltar, perdonar, renunciar y esperar, confiar y esperar, que a veces creo que eso es lo más difícil, confiar y esperar. ¿A poco no? ¿Sí? Porque dices, bueno, está bien ya, Señor, lo perdono, la perdono y ta. Sí, pero hay que hacer esto y hay que hacer el otro y vamos a ir a no sé dónde y vamos a decir, a ver, estoy perdonando, estoy soltando, sí tengo que hacer las gestiones que se deban de hacer, pero no buscando yo resolverlo, no buscando solo ver mi parte o mi beneficio, sino entendiendo que puede ser que esta sea una prueba para mí, que haya algo que aprender también de esta lección, que el Señor me lo muestre, ¿sí? Y ahí es donde entonces dices, ok, ¿y qué crees? Casi siempre el Señor nos pide más. Ajá, como que quiere ver hasta dónde estás dispuesta, hasta dónde vas a ceder, hasta dónde vas a entregar. Ajá, y ahí es donde el Señor pesa y pone en balanza nuestro corazón, ¿ok? Entonces, bueno, pues que estos testimonios puedan ser, bueno, y siempre es el propósito de un testimonio, ser fortalecidos en nuestra fe, ser fortalecidas también en el consejo y en el conocimiento de lo que debemos hacer, si bien cada persona es única y sus circunstancias de vida pueden ser únicas, pero hay códigos que el Señor siempre, que son su verdad, que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Para que las cosas salgan de la mejor manera. O sea, de la mejor manera a la manera de Dios, no a la de nosotros, porque ahí nos podemos equivocar, ¿sale? Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, gracias por haberse conectado. Y bueno, pues que el Señor nos siga guiando y que el Espíritu Santo nos ayude a detectar qué ocupa nuestro Hebrón.